Vamos a leer los primeros versículos. Y vamos a leer del 1 al 6 y que Dios se glorifique en esta hora. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies en reverencia a la palabra de Dios. Voy a leer esta versión de Reina y Valera y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, con el poder y la unción del Espíritu Santo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos. Oremos. Señor y Padre, gracias por este momento precioso en que podemos estar en tu presencia para adorarte, alabarte y bendecirte, Señor, para reconocerte como nuestro único y sabio Dios, creador del cielo y de la tierra, y que en Jesucristo nos diste la salvación y la vida eterna. Y no nos dejaste huérfanos, sino que enviaste al Consolador para que estuviera con nosotros, guiándonos a toda verdad por tu palabra. Hemos leído tu palabra. Oh Dios de la gloria, haz que ella, Dios, llegue cual martillo, Señor, despedazando corazones de piedra y volviendo, Señor, corazones de carne, sensibles a ti, para adorarte y alabarte a todo aquel que es expuesto a tu palabra, Dios. Sigue con nosotros y que aquel que empezó la obra en nosotros la lleve a cumplimiento para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En su nombre oramos con acción de gracias. Amén. Podemos tomar asiento. Y en esta hora vamos a hablar de la unidad y el crecimiento del cuerpo de Cristo a través de la epístola de los Efesios. Yo creo que para hacer la introducción se hace necesario hacer un recuento o un análisis histórico acerca de esta carta escrita, por quién fue escrita, cuáles fueron o cuál fue su destinatario o sus destinatarios, porque fue escrita a toda la iglesia, por ende el cuerpo, aunque es uno en sí, pues está compuesto, como dice la palabra, por muchos miembros, ligados uno a los otros por las coyunturas. Y estas son precisamente todos aquellos entrelaces, uniones a través de la doctrina, a través de los principios, los valores, el fruto del Espíritu, las ideas que llegan desde el cielo a nosotros a través del Espíritu acerca de cómo debe ser la iglesia de Jesucristo, que es el cuerpo del Señor. Y Efesios es una epístola del Nuevo Testamento en la palabra de Dios, la Biblia, Biblos, Santa Biblia, Biblioteca Santa. Está compuesta por 66 libros, los admitidos por el canon hebraico. Y estos libros fueron constituidos como el libro que es ahora a través de un proceso histórico largo y de compilación. La que tenemos ahora es la que a través del tiempo ha sobrevivido, porque fue perseguida, ha sido perseguida, la han tratado de destruir y no lo han logrado.
¿Por qué? Porque ese es el testimonio que da el Señor a nuestras vidas y a la historia y a la humanidad, de que nadie puede destruir su obra, nadie puede parar su obra. Y parte de esa obra grandiosa del Señor, y específicamente la parte más hermosa, somos nosotros. El traer de nuevo a su creación máxima así, a través de la persona del Señor Jesucristo. Tradicionalmente la epístola o carta a los Efesios es atribuida a Pablo, al apóstol Pablo, y se cree que fue escrita probablemente en su encarcelamiento en Roma en los años 60 al 62 después de Cristo. El propósito principal de la carta era proporcionar enseñanza sobre la naturaleza de la iglesia, sus bases fundamentales y sobre todo la unidad de ese cuerpo en Cristo nuestro Señor, así como las exhortaciones prácticas sobre la vida cristiana. Todo esto tiene que prácticamente dar una idea bien profunda, no solamente general y desde un punto de vista ni filosófico, ni religioso, ni intelectual, sino práctico de lo que el Señor quería de su iglesia. Y lo transmite a través de Pablo a los Efesios. La carta de Pablo es valorada por su profundidad teológica, porque manifiesta la voluntad de Dios para con la iglesia. Su aplicación también es práctica, porque la vida cristiana es una vida práctica, no es una vida de ritualismos, de reunionismo, de toda esa serie de tendencias que hoy en día inclusive tratan de perpetuarse en cuanto a las costumbres, a los usos de las prácticas religiosas. Y les recuerdo, como ya yo les he manifestado en muchas ocasiones, que Jesucristo no es religión. Y Jesucristo no vino a fundar una religión. Él vino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La profundidad teológica de esta carta es maravillosa y su aplicación, como decía, es una vida práctica también para la vida de cada creyente. Hablar sobre la importancia de la unidad, hablar sobre el papel del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Es el tema, uno de los temas principales de la carta de Pablo. Inicialmente Pablo hace un llamado a la unidad. Si vemos en el versículo 1 al 6, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esa es una idea clave de estos 6 versículos. Y es un llamado bien importante que nos hace Pablo a nosotros, los que componemos la iglesia. Iglesia significa eclesia, viene de el griego eclesia, que significa asamblea de los llamados fuera del mundo, fuera del pecado, fuera de la corriente destructiva que el mundo tiene con respecto a las cosas de Dios, a la moral, a los valores, a los principios, porque el ladrón vino para matar, hurtar y destruir, dice la palabra, y se refiere al enemigo de nuestras almas, a Satanás, el destruidor. Pero yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y vida
en abundancia. Y es algo muy importante porque es la vocación con que fuisteis llamados. El Señor nos llamó a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros abrimos nuestro oído espiritual y le hicimos caso al Espíritu Santo, en ese momento el Espíritu Santo hizo uno de sus trabajos, por así decirlo, y es redarguir, es decir, mandar a sentir, hacer sentir, tocar los corazones de las personas en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Nosotros, cuando el Espíritu Santo nos tocó y alguien nos habló del Señor Jesucristo, pensamos, hombre, sí, sabe que tiene razón. Yo he pensado que en mi conciencia que he hecho cosas malas. Y según me formaron mis padres, he oído, ha llegado a mí a través de ciertos medios. De cualquier forma, Dios se acerca a nosotros y nos deja un mensaje claro. Usa los medios más insólitos para dejarnos ese mensaje que es la necesidad de la salvación. Pero la justicia se hace presente también, porque nos pone a pensar en que la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. El primer aspecto del redarguir del Espíritu nos lleva a sentir de que soy pecador. Y la palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la justicia de Dios dice que la paga del pecado sea la muerte. Muerte significa separación. Cuando nosotros morimos físicamente, se separa el espíritu del alma, el espíritu y el alma del cuerpo. El cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu y el alma a Dios que los creó. Pero cuando hay una muerte espiritual, es cuando andamos por este mundo, pero separados de Dios. Por eso el Señor, cuando le dijo a aquella persona, ven, sígueme, y aquella persona le respondió, Señor, te seguiré, pero deja que entierre primero a mi padre y luego te seguiré. Y no era que el padre había muerto ni que estaba enfermo, simplemente le dijo, dame un tiempito de vacaciones. Y cuando mi padre se vuelva viejo y se muera, entonces ahí en ese momento voy a seguirte. Y el Señor le responde, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y anuncia el reino de Dios. Y el que no tiene a Dios en su corazón es un muerto en vida. Por eso hay tanta gente que busca la felicidad, busca la realización personal integralmente a través de muchas prácticas. Hay gente que busca la felicidad a través de las posesiones, de la forma como se presenta, de buscar ser bien parecido durante toda la vida, inclusive se niega a envejecer y aún apela a una serie de prácticas que la misma ciencia que Dios nos dio para ponerla a nuestro favor en bien y en beneficio, la usamos para aparentar, para alcanzar nuestros propios propósitos, quizás, vamos a decirlo así, de una forma bíblica, mundano y pecaminoso. Y nunca lograrán hallar la felicidad, porque el único que nos puede dar de la felicidad verdadera es el Señor. La paz verdadera viene del Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y cuando esto sucede, el Señor nos enseña a que nosotros tenemos que, en ese orden de ideas para construir una personalidad, una forma de ser,
una unidad en Cristo, tenemos que empezar siendo humildes, porque la palabra dice que debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros y cumplir así la ley del Señor. Cuando nosotros nos relacionamos entre nosotros con humildad, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, considerándote a ti mismo, no ahí tú también seas tentado. La humildad no es vivir todo, como dicen en algunos países, zarrapastroso, todo achilado, todo pordiosero, pobretón, miserable. No, la humildad es no creerse nunca más que los demás. La humildad es no decir nada suyo, lo que uno tiene, sino poder desprenderse y entregarlo al necesitado. La humildad es reconocer en otro la superioridad, no solamente la superioridad en dinero, que es lo que cuenta hoy en este mundo, sino el hecho de que yo debo tener un corazón enseñable, yo debo tener un corazón abierto para recibir una llamada de atención, una ayuda educativa, alguien que me guíe porque yo no lo sé todo, porque hay alguien que sabe más que yo, tiene más práctica en muchas cosas que yo, y el ser humilde me lleva a reconocer que me falta, que todavía carezco de y que necesito recibir todavía más. Eso es humildad. No me las sé todas, como los jóvenes teenagers de todas las edades, y me refiero a las generaciones. Todos los teenagers de todas las generaciones se las saben todas. Yo lo sé. Nosotros los de mayor edad somos snob, somos anticuados, pasados de moda. Ellos son los que tienen el conocimiento de avanzada. Nosotros no, nosotros nos quedamos en el pasado. Y en muchas cosas tiene la razón, y más se ha visto en esta época donde los adelantos tecnológicos son tremendos. Y con mi esposa, yo soy el que digo esa expresión que a mí me golpea la tecnología. Por ahí coloquialmente digo me patea, pero eso es cuando ya no, como que no doy pie con bola con ciertos aparatos, y ya definitivamente me toca gritar por ayuda como la persona que se está ahogando. Ayúdenme, porque ya no doy con esto. Pero el reconocer que uno necesita saber cosas nuevas forma parte de la humildad. Pero también la unidad en el espíritu. La unidad en el espíritu es que a pesar de esa corriente de este mundo divisionista, separatista, egoísta, nosotros como personas que hemos entregado nuestras vidas a Cristo, como iglesia de Cristo, Dios nos hace un llamado a ser uno, un solo cuerpo, un solo espíritu, adorar a ese solo Dios único y verdadero, manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es lo que Pablo transmite a través de esta carta en este primer aspecto de la doctrina que trata de transmitir a la iglesia, y también hace énfasis en que Dios nos da un ministerio, un servicio, que no nos llama solamente para concebir en nosotros estos aspectos importantes de la unidad, de la humildad y del reconocer que somos uno en Él, sino que esa unidad debe ser enfocada en un frente de servicio específico. Y los versículos 4 del capítulo 4, del 7 al 12, habla de algo muy importante.
Y es que por ser ese cuerpo, esa unidad, y que en otras comunicaciones, en otras cartas, Pablo y otros escritores hacen un parangón, una comparación del cuerpo de la iglesia con el cuerpo humano. De por sí, en esta carta a los Efesios, Pablo hace una descripción de la armadura de ese soldado que lo estaba guardando allí en prisión y lo ponen como ejemplo para todas esas cualidades que el cristiano debe tener en su defensa de la fe, y de esas cualidades, la protección de esas cualidades y el uso de esas cualidades en un sentido práctico de defensa, ataque contra el mundo, contra el pecado, contra la maldad, contra Satanás. Pero también los versículos 7 al 12 nos dan otro aspecto de todos los dones, las capacidades que Dios nos ha dado para este servicio. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. No somos fuente de nada. Somos recipientes, receptores de la bondad, del amor y del poder de Dios. Somos vasos, como algunos otros escritos en la palabra nos describe que debemos ser vasos de honra, que debemos ser vasos donde Dios deposita su agua viva, su aceite fresco, para poder nosotros llevar también a otros. La gracia de los dones espirituales. Todos nosotros recibimos una medida de fe, una medida de gracia, una medida específica. Por eso el Señor Jesucristo inclusive dio aquella parábola de los talentos. A uno le fue dado 5, a otro 3, al otro 2 y 1. Y cuando vino, pidió cuentas. Cada uno le rindió cuentas de acuerdo a cómo ejerció sus capacidades para eso que tenía en su recipiente, a su haber, cómo lo gestionó, cómo hizo para ayudarse a sí mismo y ayudar a otros en el negocio, en esa dinámica de servicio, del recibir y el dar, porque en eso consiste la vida cristiana. Yo recibo del Señor, pero también doy. Y Pablo nos lo enseña también en otro escrito cuando dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Más bienaventurado es dar que recibir. La función de los líderes en la iglesia. Líder es el que guía a otro, el que le marca la pauta a otro, y no porque sea superior, sino porque tiene más experiencia, empezó primero quizás, o tuvo más atención en el aprendizaje y por ende tiene esa capacidad que puede dar al servicio del Señor para que otros también alcancen el nivel de bendición y el cubrimiento de las necesidades que se tienen en el diario vivir sobre esta tierra. La función de los líderes es desarrollar ese ministerio que Dios nos dio. Y específicamente aquí hay una especie de concatenación, de unión de la idea con Hechos 6, cuando los apóstoles estaban sirviendo a las mesas, estaban sirviendo a las viudas, a los necesitados, a repartir alimentos, y ellos sintieron del Espíritu y la promulgación del Evangelio en donde quedó. Y fue cuando sintieron nombrar a 7 diáconos y ponerlos a servir en ese aspecto del servicio, y ellos se dedicarían
a la oración y al ministerio de la palabra. Y ese ministerio de la palabra tiene 5 aspectos descritos en Efesios 4:11. Y Pablo, le dice a la iglesia en Éfeso: ustedes han recibido el ministerio de la palabra y ustedes pueden gestionar el ministerio de la palabra fungiendo como apóstol, como profeta, como evangelista, como pastor o como maestro. Y esto les ha de ser dado a ustedes por el Espíritu en su momento, cuando ustedes inicien el ejercicio del ministerio de la palabra en función de la iglesia. Ustedes van a ejercer estos aspectos del ministerio, los van a poner al servicio de la iglesia. Usted va a poder abrir iglesias, va a ser un apóstol. Usted va a poder predicar la palabra y que la palabra llegue a las personas directamente, y la palabra profética llega a las personas cuando usted predica. O usted puede ser una persona que predica y la persona es redarguida, como hablábamos al principio, de pecado, de justicia y de juicio, y ese redarguir hace que reciba a Cristo como Señor y Salvador, porque reconoce que necesita salvación, y usted funge como evangelista. Y cuando usted toma a esas personas y las cuida, las visita, está con ellas, las aconseja, entonces usted es pastor. Y cuando usted les enseña la palabra, usted es maestro. Pero es la misma persona que en varios ejercicios de la función ministerial, del ministerio de la palabra, lo hace para servir, para edificar a los santos, para la obra del ministerio. O sea, que prepara a la gente para que siga sus pasos, para que también reciba el ministerio de la palabra y pueda fungir de igual manera como apóstol, como evangelista, como pastor, como maestro, como profeta. Y esas capacidades las da el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros crezcamos y maduremos. Nosotros necesitábamos crecer. Yo le decía ayer, celebraron mi hijo mayor y su esposa el cumpleaños de la hija mayor de ellos, y cumplió 20 años. Y cuando llegamos con mi esposa aquí, yo les he compartido a algunos de ustedes, nosotros llegamos 4, porque el mayor se quedó, que los compañeros del colegio, que los vecinos, que la novia, que no, que cómo se iba a ir así tan intempestivamente, y nosotros tuvimos que decirnos, o ahí corrió o ahí quedó. Así que mejor, como decimos en Colombia cuando éramos pequeños, paticas, ¿para qué me las dio Dios? Y corra. Entonces nos vinimos los 4, llegamos aquí en invierno a Virginia, esperando a la persona que nos iba a recoger a las 6 de la mañana, un día que nevó en invierno, no acostumbrados a la nieve, con una cobija 4 tigres encima, tiritando. Después les explico cuál es la cobija 4 tigres. Creo que los hermanos peruanos, ecuatorianos y los colombianos sabemos cuál es la 4 tigre, esa, hasta que llegó. Y ahora yo veía esa casa, no más el hijo mayor, obviamente estamos el resto, pero llena de gente, llena. Y prácticamente yo pensaba, así debe ser la iglesia.
Así debe crecer la iglesia. Pero el crecimiento tiene varias vías, numérico, pero también en cuanto a madurez espiritual. Y Efesios 4:13 al 16 nos habla de hasta alcanzar todos nosotros, hasta alcanzar, dice la palabra, la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso yo les explicaba a Frank y a Tatiana que nosotros aprendimos ahora último por la experiencia de vida que no debemos decirle a las personas, lo invito a mi iglesia. ¿A qué? Al reunionismo, como decía en la introducción. A simplemente llegar y el cultismo, el reunionismo, el costumbrismo y todo el terminado en ismo. Solamente saltar, y eso que aquí todavía no ha empezado la alabanza como... No han visto la timidez todavía, porque son nuevos los hermanos en su práctica. Pero cuando ya se integren bien y se suelten, no, eso va a ser un gozo y una alegría. Y ahí sí le da uno, mejor dicho, por saltar y brincar delante del Señor con todas las fuerzas, como David saltaba y brincaba delante del arca del Señor. Pero eso es bueno. Pero cuando el emocionalismo se pone solamente en primer lugar, no alabar a Dios, sino yo sentirme rico. Trasladar la rumba de la discoteca o de la casa del tío donde celebran el cumpleaños, traerla a la iglesia y gozarme aquí con esa intención, me refiero. No es malo danzar delante del Señor, ni es malo gozarse, es más, es nuestro deber hacerlo y hacerlo de corazón. Todo lo que respire alabe al Señor. Pero que eso no se convierta en el centro de nuestra práctica en el servicio. Y cuando eso pasa, entonces perdemos el objetivo que es aprender más de Cristo, ser como Cristo, conocer a Cristo, caminar con Cristo, vivir con Cristo, respirar con Cristo, que nuestro corazón palpite a Cristo, que nuestra respiración respire a Cristo, que nuestros pensamientos se centren en Cristo. Ese es el objetivo de la iglesia. Debe ser. Dice que todos debemos alcanzar la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si conocemos a este varón perfecto y llegamos a la estatura de su medida, a su plenitud, que el Espíritu Santo nos guía a eso, entonces nosotros podemos desarrollar y ver la importancia del crecimiento de la fe, de la madurez espiritual. Y podemos, por ende, ser llevados, y noten, mis amados, podemos evitar el ser llevados, como dice la palabra, para que no seáis llevados por todo viento de doctrina, por la estratagema de hombres que para engañar emplean con la astucia y las artimañas del error. ¿Por qué la persona se convierte en el hermano conejo o la hermana coneja, que salta de iglesia en iglesia, buscando en dónde se siente más rico? Por eso yo ya no invito a la gente a que venga al servicio, que venga a la iglesia. Yo invito a la gente, ven y conoce más de Cristo. Ven y sigue a Cristo.
Ven y sé como Cristo. Ven y aprende de Cristo. Porque la palabra nos guía en ese conocimiento de la verdad. Y esa interconexión del cuerpo, unos con otros, en la claridad del deber cristiano, nos hace sentirnos parte, el sentido de pertenencia, y eso nos lleva a crecer y a fortalecernos en la fe. Y a pensar que todo lo que la Biblia dice es cierto. Y yo siempre digo que si la Biblia lo dice, yo lo creo, lo practico y lo predico en cuanto a mi ministerio. Y debe ser de todos, porque todos somos ministros del Señor. No solamente yo. Yo los estoy formando a ustedes, mi esposa, los líderes. Los formamos a ustedes para que ustedes también se viertan en otros, para que de gracia recibamos y demos también de gracia, para que en esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios crezcamos a la estatura de Cristo. ¿Para qué? Para que demos evidencia de que tenemos una nueva vida en Cristo. Hablaba con la hermana cuando veníamos y ella me preguntaba acerca de algunos aspectos y le hablaba de la salvación. Hacíamos el parangón con la religión tradicional, donde le enseñan a uno que la salvación es por la moneda que cae en el fondo de la alcancía de la iglesia y que ciertas oraciones especiales de algunos clérigos lo pueden sacar de un lugar que se inventaron llamado purgatorio o lugar de las pulgas para que no pene más, para que sus pecados sean perdonados y paga su deuda y ahí sí se pueda ir directo al cielo. Y le explicaba más o menos los aspectos de la salvación, la redención, la regeneración, la adopción, todos estos aspectos que componen la salvación. Y eso es lo que el Señor quiere que comprendamos, que entendamos. La doctrina sana, que nosotros desarrollemos las características de una vida nueva, pero una vida que sea vivida de acuerdo a los principios bíblicos, no a doctrinas extrañas, no a doctrinas impuestas por hombres, sino que la palabra viva y eficaz, que es más cortante que toda espada, penetre a nuestro corazón y discierna nuestros pensamientos y nuestras intenciones, para que así podamos con claridad ver la voluntad de Dios y caminar, andar en ella, y que cometamos la menos cantidad de errores para tener el éxito que Dios quiere que nosotros tengamos en la vida. Porque el Señor nos llamó a ser más que vencedores en el nombre de Jesús. Nos llamó a entender que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. A entender que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Que si estamos en Cristo andamos en novedad de vida. Y lo dice aquí cuando dice que despojarse del viejo hombre, abandonar viejas costumbres y comportamientos, vestirse del nuevo hombre, adoptar una nueva vida que refleje a Cristo. La transformación del pensamiento, la importancia de renovar nuestra mente. Hoy se habla de la plasticidad del cerebro, de la neuroplasticidad, se habla de la inteligencia emocional y una serie de ciencias que están extraídas prácticamente de la palabra, porque cuando se habla de esto, la Biblia ya lo ha dicho. Renovados en el espíritu de vuestra mente. La epigenética ya Dios la conocía. Ya sabía que a través
de nuevos comportamientos. Nuestras neuronas generan nuevas células madres y eso hace que enfermedades que eran hereditarias desaparezcan, porque hay nuevos comportamientos, nuevas costumbres que ya dejan a un lado ese genoma que traía el virus o traía la memoria de la enfermedad, en la memoria cromosomática. Toda esa serie de cosas, la palabra ya lo sabía. Nuestro Creador nos lo dejó escrito. Por ende, nosotros debemos transformarnos en ese pensamiento, en que somos de Cristo. Dice que de modo si hemos sido transformados en el Señor, busquemos las cosas de arriba y no las de la tierra. Y por eso el Señor nos manda a vivir como nuevas creaciones. El verso 25 al 32 nos dice: despojémonos pues de la mentira y hablemos la verdad, cada uno con su prójimo. Las actitudes, los comportamientos que debemos adoptar, la honestidad, el control sobre el enojo, el perdón, la amabilidad, la lucha contra el pecado, reconocer cómo nuestro comportamiento afecta nuestros cuerpos y el cuerpo de Cristo, obviamente. Yo, como les he platicado, trabajo como terapeuta en un centro de rehabilitación para adictos y alcohólicos, y yo les transmito a las personas: ustedes traen maldición a su vida, traen degeneración, destrucción, cuando ustedes dañan su cuerpo. Y dañando su cuerpo, dañando su mente, dañando su vida, ustedes dañan a quienes están alrededor. Y la iglesia, cuando no recibe de Cristo la instrucción, o si la recibe, no la pone en práctica y practica otras cosas, daña el cuerpo, daña su vida en primera instancia, luego daña su familia y luego daña todo su entorno, incluyendo la iglesia, por el mal testimonio. De ahí la palabra nos enseña que la importancia de el amor y el perdón, el reflejar el amor de Dios en nuestras interacciones diarias, en nuestra familia, porque el cristianismo se demuestra. El cristianismo no es simplemente una nueva forma de vida, el cristianismo es vida en sí, no es una nueva forma de vida. Es la única, porque Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él no dijo: yo soy una de tantas vidas que hay que vivir. No, hay una sola vida, pero se puede vivir en muchos aspectos positivos, reflejando el amor de Cristo, reflejando el perdón del Señor, reflejando el gozo y la alegría que Cristo nos da cuando nos entregamos a Él, y Él viene y nos transforma y nos hace esas nuevas criaturas para poder llevar a nuestras familias el ejemplo, el amor y la paz que sobrepasa todo entendimiento, para que ellos también sigan a Cristo. De ahí la importancia que todos los aquí presentes tengan ese nivel de responsabilidad. ¿Por qué? Porque debemos nosotros siempre tener esa conciencia de unidad entre nosotros, pero ser uno con Cristo, para que esa unidad con el Espíritu también se refleje en nuestro entorno, porque nuestra relación primeramente es vertical y después se refleja en lo horizontal. Viene de Dios y la manifestamos a todos, empezando por casa. Y allí es donde nosotros debemos centrar todo nuestro esfuerzo, porque el Señor dijo:
id y haced discípulos a todas las naciones. Debemos ir y enseñar esta palabra a otros. Pero dijo, id y predicad el evangelio, id y ser testigos. Y me seréis testigos cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestra Jerusalén es nuestra casa. Nuestra Judea es nuestro vecindario, nuestra Samaria es Frederick, y hasta lo último de la tierra es el estado de nuestro país, y donde Dios nos lleve a decir, yo soy de Cristo, a través de nuestro testimonio, de nuestra vida, que Cristo se refleje en nosotros. Esa es la vida cristiana. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que nosotros manifestemos ese crecimiento. No solamente el numérico aquí, porque el crecimiento personal, el crecimiento familiar, el crecimiento en principios, valores, doctrina y práctica hace que otros quieran ser como nosotros. Y no como he oído algunos por allí, que van y le dicen a otros, lo invito a la iglesia. Y la respuesta es, ¿para ser como usted? No, mejor me quedo donde estoy. Pero cuando nosotros le hacemos caso a la palabra que hoy nos presenta el Señor, entonces los demás querrán ser como nosotros, porque al ser como nosotros, ellos aprenderán más de Cristo. Y la invitación constante es, ven y aprende más de Cristo. Ven y recibe más de Cristo. Ven, conoce más a Cristo y todas las bendiciones que se pueden recibir cuando nosotros le hacemos caso al Señor, cuando nosotros vivimos para Él. La congregación está creciendo. Gloria al Señor. Y crece con ella la responsabilidad de ser testigos del poder de Dios, del amor de Dios, de la sabiduría de Dios, de la unidad de Dios. Y vamos a experimentar el poder de Dios en nuestras vidas, ver milagros, señales y prodigios. Pero todo empieza en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Que Dios nos ayude a conocer más de Él. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir en unidad, que nos ayude a vivir en amor, que nos ayude a recibir y a usar nuestros dones para beneficio de otros y a crecer, no solamente numéricamente, sino en nuestra relación con Él. Porque cuando crecemos en nuestra relación con Él, recibiremos todo su poder y sabiduría y toda la capacidad para generar esa atracción de amor, de poder que tiene el cristiano cuando recibe el poder de lo alto, el amor de lo alto y lo puede entregar a los demás. Que Dios nos ayude a ser mejores cada día para su gloria y su honra. Inclinemos nuestro rostro en oración. Señor y Padre, te agradecemos por tu palabra en esta hora. Gracias por el llamado que nos haces a la unidad de la fe. Gracias por el llamado que nos haces, Señor, a la humildad, a vivir para ti, a estar centrados en ti, a hacer de manera de que, oh Dios, nuestras vidas sean usadas por ti para la extensión del reino. Tener un liderazgo efectivo basado en el servicio, en la humildad y en el recibir de ti para poder dar. Pero Dios de la gloria,
Todo esto lo podremos hacer solamente con tu ayuda. Por eso, Señor, necesitamos que tú estés siempre con nosotros. Por eso en esta hora, Dios, en esta preciosa hora que hemos escuchado tu palabra, te suplicamos que siempre nos permitas estar en comunión contigo, que no permitas que el mundo nos distraiga, Señor, que los afanes de este mundo nos retiren del verdadero sendero de luz y de justicia que lleva a la eternidad contigo, sino que siempre la unidad en el Espíritu, el deseo de servirte, de obedecerte y de cumplir, Señor, con el ministerio de la palabra, ser testigo, ser luz en el mundo y sal en la tierra, esté permanentemente en primer lugar, sabiendo que el resto viene por añadidura, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Te honramos, te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén.